Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a cambiar un poco el tema con relación a los temas que hemos venido tratando. Creemos que es importante mantener diferentes situaciones de la vida en Guatemala, sobre todo de la vida cultural. Hemos hablado de la vida económica, hemos hablado de la vida social, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en algunos aspectos culturales que son fundamentales también para los guatemaltecos. Tengo el gusto que me acompañen tres distinguidos amigos y guatemaltecos con una reconocida trayectoria. Ustedes los van a reconocer inmediatamente cuando los vaya presentando. Pues primero que todo, a la licenciada Diana Paola Alvarado. Ella es licenciada en teatro de la Universidad Veracruzana y tiene estudios de maestría en París, en el Instituto Jacques Lecoq. Guillermo Monsanto, quien es también muy conocido, muy reconocido en el arte guatemalteco, en el teatro, en toda la parte de la vida cultural. Y finalmente, pues allá en el extremo derecho, al licenciado Hugo Maúl. Hoy no vamos a hablar de economía con el licenciado Hugo Maúl, pero vamos a hablar de temas realmente importantes. Él es director del CIEN y pues cuando empezábamos el programa yo le preguntaba que cómo lo íbamos a presentar, como un artista emergente. Fue la conclusión que llegamos al final. Así que bienvenidos a este su programa Acción Positiva. Gracias, doctor. ¿De dónde nos surge hoy la inquietud de estar acá esta noche con ustedes llevándole este programa? Recientemente tuve el gusto de ser invitado a una presentación de teatro. Cuando entramos al teatro, pues estaban todos los asientos en el teatro, pero no, me llevaron hasta arriba al escenario y habíamos un grupo ahí de gente y de repente empiezan a salir los actores y eran 5 personas en un monólogo que tenía pues como que diferentes historias, cada uno dando su parte de la historia. Una escenografía, diríamos, muy práctica, igualmente que el vestido, y luego se desarrolla la obra que se llama Noche Árabe. Encontramos después que esta Noche Árabe pues tiene una historia sumamente interesante de un autor alemán, pero pues sobre todo nos llama la atención este cambio que vimos en el teatro a lo que más o menos tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Así que para empezar a hablar un poquito de este tema, le vamos a preguntar aquí a Diana Paola directamente. Diana Paola, yo creo que tú eras parte de la directora, productora, artista en esta obra en la cual estuvo Guillermo y estuvo Hugo también compartiendo contigo. Cuéntanos un poquito de Noche Árabe, de dónde viene, quién es su autor y por qué es diferente. Es diferente porque la obra yo originalmente la vi cuando estaba en la universidad. Me fui al Distrito Federal y la vi montada en México. Y yo conozco al traductor, Mauricio Jiménez. Y la obra tiene mucha trayectoria, le fue muy bien en Londres. Es una historia de una maldición, pero lo interesante es la forma en que está contada. Que él hizo la historia completa y después como que la separó, cada quien, ¿no? Con su propia historia. Y lo interesante de la obra es que es una hora, sin intermedio, y los actores siempre están en escena. Siempre están en escena. Entonces me llamó la atención por lo mismo, porque siento que es una historia que atrapa y que te mantiene al filo todo el tiempo, ¿no? Ahora, una pregunta acá en este caso de Ana Paola. ¿Por qué nos subieron todos al escenario y nos sentíamos en mucha comunicación, obviamente, ¿verdad? Pero decía, ¿no será que van a sentir que estamos encima de ellos? ¿Es un tipo diferente? ¿Tiene algún nombre en particular o cuál es el objetivo de esto? Sí, se llama Teatro de Caja. Se originó en Europa, el Teatro de Caja, por lo mismo de que los teatros estaban demasiado caros, entonces los espacios son muy pequeños en Europa, entonces empezaron a hacerlos en espacios amateurs, se podrían decir, o más pequeños, más funcionales. funcionales. Ajá. Y entonces, cuando yo vi el teatro, Solo Teatro, que fue donde la presentamos, el teatro es demasiado grande. Dije, imposible que lo llenemos con 300 personas todas las noches, que es martes y miércoles. Entonces, la obra es demasiado íntima. Es una obra que si yo tengo al público demasiado lejos, se pierde la energía que se maneja en el teatro, que se llama la energía teatral. Entonces, decidí hacerlo como lo hace mucho en México, en Europa, y subí al público hacia nosotros, porque también el espacio, el escenario lo daba.
A ver, Hugo, le vamos a preguntar ahora directamente a usted. Por ejemplo, ¿cuál era la parte suya en esta obra? Y digamos, después de que fue la obra, ¿usted tuvo oportunidad de hablar con alguna de las asistentes y ver cómo sentían ellos esta reacción? Sí, en efecto, yo en la obra soy el clásico mirón por la ventana, que trata de ver a las mujeres bañándose y que dejan la ventana abierta. Es una obra muy interesante, muy energizada. Y en mi caso particular, que probablemente muchos me reconocerán por mi participación como economista en la sociedad guatemalteca, es un descubrimiento de una faceta diferente y la gente no se imagina que alguien, digamos, de la vida pública guatemalteca, que hace opinión, que tiene presencia técnica en los medios y en la vida nacional, también pueda tener una faceta artística. Yo mismo me sorprendo porque no me la conocía a cabalidad. Pero sí, en efecto, es una obra novedosa en Guatemala, es una propuesta atrevida y sobre todo valiente, porque créanme que estar durante 2 meses, martes y miércoles, en escena no es algo que se hace fácil ni se dice fácil. Particularmente bajé 10 libras en el proceso de ensayo y puesta en escena. Realmente una oportunidad maravillosa y desde la perspectiva fuera del teatro, tal vez un poco de dolor en mi corazón porque no se comprende, creo, por el público guatemalteco la importancia de otra propuesta artística que no sea la sátira política, que no sea la típica comedia, sino sean obras que lo ponen a uno a pensar, que lo trasladan a un dilema moral de una perspectiva psicoanalítica. Y Noche Árabe en particular, que está inspirada en Las Mil y Una Noches, una obra de la literatura universal de una belleza sublime, solo que traído a nuestra realidad más cercana, un paisaje eminentemente urbano y unos dilemas de vida que tenemos todos los días en la gran ciudad. Si fuimos a trabajar, si no fuimos a trabajar, si llegamos tarde, si el autobús. Es una propuesta mucho más cercana al típico teatro donde uno va a reírse, pero hay un masaje para el alma, creo yo, después de este tipo de propuestas. Pues muchas gracias, Hugo. Yo tengo que admitir que en realidad cuando empecé a ver la obra, yo me le quedaba viendo al mirón por la ventana y decía, ¿será Hugo? ¿No será Hugo? ¿Verdad? Porque yo no estaba seguro. Entonces, cuando uno hablaba de que la inflación y que la deuda pública, me confundía. Pero verdaderamente yo creo que aquí lo fundamental es ver cómo pues, una persona formada en un campo con un reconocimiento tiene una participación muy distinguida en otro campo. Gracias. Guillermo, te quisiera yo hacer unas preguntas de ti un poco a partir de lo que comentaba Hugo, ¿verdad? Por ejemplo, es un poco de shock, decía Hugo, un poco de cambio para la gente acostumbrada a ver un cierto tipo de teatro que se ha vuelto como el más popular, pudiéramos decir, en Guatemala, o por lo menos el más conocido. ¿Cómo visualizas tú esta situación? Lo que pasa es que el tipo de teatro que yo he hecho los últimos años, el tipo de teatro que nos está proponiendo Diana, el tipo de teatro que va a ver Hugo, es un teatro generalmente para gente que tiene un imaginario un poquito más, con más expectativas. Es gente que lee, y el que lee sueña, y el teatro sobre el escenario hace soñar a la gente. Entonces, Noche Árabe es un teatro cuyo requerimiento de movimiento es mínimo, y lo que más estamos haciendo nosotros es contando una historia, llegando al principio del teatro, y entonces es la gente la que construye, la gente la que mira las situaciones. Y entonces para nosotros, teniéndolos tan cerca, percibimos inmediatamente la energía que el público nos está mandando de vuelta. Cuando se ríe, cuando entiende el relajo literario que lleva envuelta la obra. Y que es muy bonito, es muy sublime, y llegan momentos en que hay cánones en los que todos nosotros estamos contestándole al otro lo que no corresponde, y la gente los va agarrando y se va muriendo de la risa. Y yo metido en mi mundo, cada uno de nosotros metidos en nuestro propio mundo, todos interactuando. Alrededor de, más que de una maldición, yo diría que de un hechizo. Y es un hechizo que se rompe esa noche de amor. Y con lo que no puedo decir es el final, ¿verdad? Pero con consecuencias para cada quien, porque cada gente nos decía, es que yo me identifico con usted porque tal y tal y tal cosa, o yo me identifico con Diana, o yo me identifico con los otros actores porque yo me siento así, eso me ha pasado a mí, así miro yo el amor, así miro yo esto, lo otro.
Es una obra muy interesante. Y tener eso, al público tan cerca, el público está dentro de la obra, es el que está dentro del hechizo. Pues mire, muchas gracias, sumamente interesante oír estos tres puntos de vista, todo esto acá. Diana, yo me recuerdo que hace algunos años o algún tiempo tú trajiste otra obra acá que se llamaba Trufaldino. Sí. Ambas han sido, digamos, diferentes a lo que es el teatro normal. Recientemente tú acabas de regresar a Guatemala. ¿Cómo encuentras el teatro ahora que regresas? Lo encuentro, no he tenido la oportunidad de ver tantas obras, pero lo encuentro, ay. No quiere decirlo, pero para ella es Por como favor, un poquito, sí. un poquito atrás, ¿verdad? Sí, como arcaico tal vez, no sé si esa es la palabra. No, arcaico te van a fusilar sí, todos yo sé, los no, demás por eso compañeros. no. Bueno, pero por eso estamos aquí en una tribuna Es que muy por eso- abierta, ¿verdad usted? Sí. Lo que pasa es que para ella es un teatro más clásico, ¿verdad? Algo que, pues, sobre todo con la oportunidad de estudiar en la escuela que estudió en Francia y en España, que está roto ya en la visión. Ella está buscando un teatro más del siglo XXI y nosotros, los que más adelante vamos, estamos todavía en el siglo XX. No, la estamos gozando igual, pero no sé cómo decirlo. Yo estoy ahorita, estamos ensayando Noche Árabe porque vamos para el Museo Ixchel ahorita en julio y al mismo tiempo estoy ensayando con La Lumbre Molière, Las Preciosas Ridículas. Y para mí el choque entre las dos propuestas es muy fuerte porque requiere cosas tan diferentes y sí, yo también estoy perdiendo peso porque entre una y otra me están haciendo adelgazar. Esta niña es agotadora. Creo Pues que hay un elemento excelente, a ver, Hugo. importante, hay un elemento importante que decir cuando yo conocí a Diana. De alguna manera me vi reflejado cuando yo regresé de estudiar un doctorado a Guatemala, que uno viene con otra visión, con otras ideas, y lo primero que uno siente es bueno, yo lo sentí, un rechazo del sistema, una duda del sistema respecto de uno, y uno no siente encajar porque trae otra forma de ver las cosas. Lo importante del talento que tiene Diana y el talento de tanta otra gente que sale a estudiar afuera y viene a Guatemala es realmente tomarse en serio el llamado que Guatemala nos hace, porque no somos un país que nos podamos dar el lujo de perder capital humano y que nuestra gente más innovadora, los mejores artistas, la gente que más se arriesga, se quede en el extranjero. Entonces me recuerdo que una de las primeras pláticas donde le di un consejo no pedido a Diana es, mira, tienes que hacerle ganas. Porque aquí no la vas a encontrar fácil, pues puedes venir con los títulos y las medallas del mundo, pero aquí en Guatemala, como nos ha pasado a todos y pasa en cualquier lugar del mundo, uno tiene que hacerse una carrera, pero es en base a la consistencia, al trabajo duro y a mantener una reputación que se pueden lograr los cambios. Yo, no siendo una persona, un actor que se mantiene constantemente en la escena del teatro, pero sí en la escena de la vida, debo decir que esta propuesta yo no la entendí al principio. Después de estar ensayando, comprendí la propuesta y entiendo que demanda unos niveles de exigencia, de ensayo, de presencia física, memoria, que me parece es un poco más difícil, más demandante, más complicado que lo que pudiera ser una puesta en escena mucho más sencilla, mucho más dirigida a provocar la risa que a provocar el pensamiento, pero qué bueno que gente como Guillermo y como Diana hagan mancuerna y se atrevan a mover un poco las aguas y revolver las aguas, porque solo así es como se logra la innovación y el avance en cualquier disciplina y en cualquier actividad económica. Y por favor, Guillermo. Aún así, por ejemplo, nosotros tenemos teatro clásico en Guatemala muy bueno y el primero que se me viene a la cabeza es Don Juan Tenorio de María Teresa Martínez. Esa obra, siendo el clásico que es, con la carga que tiene, soca el teatro, lo llena. Es un teatro en verso, escrito en el siglo XIX, con el mismo esquema, pero obviamente la visión de María Teresa Martínez es una directora que se las sabe todas y una actriz que se las sabe todas también insufla. O sea, el teatro guatemalteco tiene muchas facetas y tiene muchos representantes y todos estamos trabajando en no dejar que se muera. Desdichadamente los teatros son carísimos y para este tipo de teatro más.
Y entonces los 4 o 5 teatros que están echando punta en una capital de cuántos millones de habitantes, que no es ni siquiera porcentualmente significativo la gente que va al teatro, está sosteniendo que esos teatros no se vengan abajo. Pero claro, uno entiende, la luz eléctrica, solo prender las luces LED de los teatros más innovadores cuesta una fortuna. Solo encender la luz. Ahora, yo pienso que es importante lo que acabas tú de mencionar, Guillermo, en el sentido, y Diana también, un poco al hablar de que tenemos una historia artística, ¿no? Yo entiendo cuando tú sientes un poco como que no se ha movido mucho, ¿verdad? Sí. Pero en realidad desde la señora María Sola de Sellares, los años del Instituto Nacional de Señoritas Belén, que en alguna forma muchos lo encuentran como un origen del teatro, del desarrollo, vienen figuras como Manuel Molina, como Carlos Mencos, René Molina, sí, los hermanos Mencos, etcétera, y luego una serie de esfuerzos en el teatro de arte universitario, el teatro de arte guatemalteco, en fin, ha habido como que un esfuerzo grande. Pero por ejemplo, Hugo, antes de que empezábamos el programa, estuvimos hablando un poquito por afuera, y yo le preguntaba a Hugo, mire Hugo, le digo, ¿y usted cómo se va a meter en esto de teatro? ¿Cómo se decide a estudiar esto? Y me contesta, mire, yo soy un artista porque en mi familia ha habido muchos artistas, tú lo describes como un artista emergente, pero la pregunta va más que todo a decir, ¿cómo hace un guatemalteco para formarse en el teatro, en el arte en general? Bueno, básicamente aquí tenemos instituciones que le dan bachillerato a distintos tipos de artistas, entre ellos actores, artistas escénicos. La ENAD, la Escuela Nacional de Arte Dramático, es uno de ellos, tiene mucha reputación. Su director es don Alfredo Porras Smith, que es una de las figuronas del teatro contemporáneo desde los años 70 para el presente. Tenemos la UP, la Universidad Popular, que también tiene una escuela muy seria y muy comprometida de teatro, que ha formado desde hace 90 años a distintos tipos de profesionales. El teatro es un poquito más reciente, pero sí ya tiene varias décadas. Y luego tenemos la universidad. Las universidades están poniéndole interés a las artes escénicas y a las artes en general, y la San Carlos tiene una licenciatura en teatro, con una especialidad o en dramaturgia, o en dirección, o en actuación. Y eso es un campo profesional, y es decir, aquí hay industria, aquí se puede producir y vivir de esto, porque ¿de qué nos sirve estudiar algo que no nos vaya a servir para la vida? Yo les pongo a mis alumnos de teatro en la Marroquín, estamos ahorita con un curso experimental de teatro en económicas. Y obviamente aquí tenemos al artífice de que sea el curso, pero la idea con este curso es acercar a la gente al teatro y a las oportunidades que tiene, y que yo soy el mejor ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 32 años de ser actor y de estar subido en el escenario, y tengo 25 años de trabajar en las artes visuales con una galería de arte particular. Eso significa que vivo de por y para las artes. Y entonces sí se puede, solo es tener fe. De hecho, Diana pues, está perdiendo oportunidades, porque está perdiendo oportunidades ahorita en el extranjero, pero decidió que aquí es donde tiene su misión. Y entonces nos está explotando. No, mentira. Nos está haciendo trabajar y trabajar, y ahí vamos, y estamos contentos. Bueno, yo pienso que obviamente, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que así sea, porque obviamente siempre tiene que haber motivadores. Ahora, por ejemplo, Hugo mencionaba hace un momento el hecho, no sé si tú, Guillermo, de que es una ciudad, un área metropolitana de 2 millones y pico de gente, sí, con pocos lugares o pocos teatros para hacerlo. Pero ¿no será que habrá necesidad de aumentar el conocimiento del guatemalteco en el teatro en sí, verdad? Porque no había una cultura teatral. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos aumentarle al guatemalteco el gusto por el teatro y el conocer lo que se está haciendo? Sí, pues si me permiten, yo particularmente acabo de estar en Argentina. Antes de entrar a escena, yo estuve una semana en Argentina, y realmente, siendo una cultura muy parecida a la nuestra, la cantidad de teatro que se hace en Argentina es sorprendente. Sin ir tan lejos, uno va a México y hay una cultura de teatro.
Creo que tiene que ver con factores estructurales de la economía nacional, es que los niveles de educación son bajos, tenemos una presencia muy grande mediática de los Estados Unidos vía internet, vía cable, y entonces eso nos consume la atención hacia cuestiones que ya están prefabricadas, dicho de alguna manera. Y otra cuestión es también la inseguridad de nuestra ciudad, que salir de un lugar a las 9, 10 de la noche hay gente que no lo quiere hacer. Pero definitivamente creo que sobre todo lo que yo le diría al público es que le dé la ventaja de la duda al teatro guatemalteco, al teatro que sea, y que vaya a ver las distintas opciones, porque detrás de cualquiera de ellas va a haber esfuerzo, va a haber dedicación y sobre todo una forma de reinventar Guatemala, que tal vez eso es para mí lo más importante. En el teatro, lo que yo me llevo el teatro es la creación colectiva, donde yo dejo de ser Hugo, el que lo hace todo por sí, para sí, consigo mismo, y soy función de un grupo, soy cómplice de un grupo, hago una creación en conjunto, algo que como guatemaltecos tenemos que entender. Esta es una nave donde todos tenemos algo que hacer y donde no se va a salvar solo porque yo reme, sino todos tenemos que remar y sentirnos cómplices. No somos enemigos, en todo caso seremos oponentes, que tendremos diferentes puntos de vista, pero no para romper y matarnos. Bueno, ¿cuántas experiencias no tenemos nosotros durante los ensayos o durante las funciones? Al final uno termina enojándose con el compañero actor porque en tal o cual momento no hizo a la perfección lo que debía. Pero al final uno entiende que esto, o todos estamos adentro, o la cosa no funciona. Algo que creo que como guatemaltecos se nos olvida, y por eso nos sectorizamos y nos polarizamos tanto. No entendemos que aquí hay un gran escenario que se llama Guatemala y una gran obra que se llama la vida del país, donde está cada una de nuestras propias vidas. Gracias, Hugo. Por ejemplo, Guillermo, tú mencionabas que has tenido pues 32 años de experiencia. ¿Cómo has visto el cambio del teatro de ahí para acá? Yo me recuerdo, quiero contar un poco también de que tú me decías cómo te había nacido a ti el interés por el teatro. Fuiste alguna vez a ver una obra y esta obra te motivó, dijiste, yo quiero hacer esto ahí. ¿Cómo has visto la evolución de esos momentos para acá? Me ha tocado ver muchas cosas a lo largo de este tiempo. Obviamente, cuando era joven, bello y sin haber amado, hacía musicales y cantaba y bailaba y hacía una serie de cosas pareciendo John Travolta en una obra. O sea, era un mundo. A nosotros en algún momento, sobre todo al principio, los años 80, se nos criticó porque para ellos estábamos haciendo un teatro que no estaba comprometido con la situación de Guatemala. La realidad es que cuando yo empecé a hacer teatro, las oportunidades no eran tantas. Habían buenos grupos, pero yo era un patojo y medio bruto. Y entonces era difícil que me llamaran para... Ahora ya es bruto entero. Ahora soy un bruto completo, con título. Completó el proyecto. Completé el proyecto, lo logré. Entonces empezamos a proponer un teatro que se había explorado en los años 70 con Dick Smith, con mi tía Alma Monsanto, y era un teatro musical, y eso hacía que los patojos aprendieran a bailar, a cantar, a hacer teatro de diversos niveles, y empezó Alma a formar a un montón de gente. En el camino yo empecé a pasar de mano en mano, de Alma a Dick Smith, de Dick Smith a Luis Tuchán, de Luis Tuchán a Consuelo Miranda, que es una de las grandes, esa mujer me la llevo en el corazón, sí, ¿verdad? Fue mi maestra amada, y a otra serie de manos, y siempre haciendo un teatro serio. Entonces yo no me di cuenta que paralelo a nosotros estaba todo ese mercado de teatro popular, y nunca hice ese teatro. Entonces para mí estos 32 años ha sido 32 años de teatro serio, por eso se me identifica dentro de un campo muy específico. He trabajado con muchos de los grupos activos haciendo distintos tipos de papeles, y generalmente todas las obras son obras muy inteligentes, y si no son grandes clásicos, son contemporáneas, son propuestas de búsqueda con las limitaciones que se puedan tener o no tener. A veces ha habido presupuesto y hemos podido hacer maravillas, pero a veces sin presupuesto se puede hacer maravillas. Sobre todo con ese entusiasmo. Yo, por cierto, quiero aprovechar a enviar un mensaje a todas las gentes en Guatemala que hacen teatro.
han mencionado aquí nombres muy queridos como Consuelo Miranda, como Luis Manuel Tuchán. Galich, todas las gentes que han hecho mucha historia en el arte, René Molina, etcétera. Yo quiero también enviar un saludo pues, muy especial a la gente, a doña Ligia Bernal, que participa en la Asociación de Amigos del Arte Escolar, que incluye mucho teatro. Y yo creo que es ese espíritu de buscar salir adelante, de lograr tener verdaderamente un cambio diferente cultural, lo que nos tiene que orientar a nosotros. Y una anécdota interesante, el cambio del teatro del siglo XIX al siglo XX lo hicieron mujeres. Sí. Mujeres. Hasta la abuelita de esta niña estaba metida en el tango, pero mujeres, qué interesante, visionarias. Claro, ¿no? Viste que mencionamos pues a Consuelo Miranda, Sí, a sí, doña sí. Ligia Bernal, a todas estas damas que han hecho historia, pues sí me recuerdo actuaciones ahí anteriores. Por ejemplo, yo quisiera decir, y ustedes, si quisiéramos nosotros concentrar un mensaje, Diana, en este momento que tú estás llegando a Guatemala, encontrás una estructura un poco rígida, ¿cuál sería todo el mensaje que tú quisieras dejarle a la audiencia de Acción Positiva sobre el teatro en Guatemala? ¿Cuál sería el mensaje importante? Ajá. Que vayan al teatro y que apoyen a sus hijos, apoyen a sus hermanos, a sus tíos o a sus amigos que quieren hacer teatro. Se puede vivir de él, sí, es un camino duro, no lo voy a negar, pero trae muchas recompensas y siento que los jóvenes, la gente que va más arriba que yo, mi persona y los que vienen abajo, somos el cambio, o sea, sí se puede. Guillermo, ¿tú qué quisieras dejar? Yo le diría a la gente que se atreva a soñar, tanto el que está en el público como el que está sobre el escenario, que sueñen y que hagan posible sus sueños. ¿Por qué? Porque sí se puede. Y el teatro es un escenario maravilloso para solucionar, para tener catarsis, para reorganizar el mundo, para encontrar respuestas. O sea, tiene mucho de dónde agarrar. Hugo, tú has mencionado algunos puntos claves, Hugo, pero por favor, ese mensaje que quisieras Sí, en dejarle. efecto, yo lo que diría a quienes nos están viendo es no compare el teatro con el cine, porque si lo compara con una hamburguesa que está comiendo en un restaurante, entonces parece caro el teatro. Compárelo contra una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, comprar el Prozac, comprar el ansiolítico. La verdad que el teatro tiene esa labor sanadora y al final crece su espíritu, crece su alma y se ahorra un buen dinero que se debería pagar a un especialista médico. No tengo nada en contra de los especialistas, pero el teatro también cumple una función en ese sentido. Bueno, pues obviamente el licenciado es economista, ¿verdad? Como médicos tenemos que defender la profesión también. Y tiene que ser una combinación de factores, ¿verdad? Yo le quiero agradecer verdaderamente pues a Diana Paola, a que nos han acompañado, a Hugo, muchas gracias por estar aquí compartiendo esa experiencia. El Día del Padre es el día de mañana y nosotros quisiera que aprovecharan para de veras tomar esa acción, invitar a sus papás a una buena obra de teatro, a compartir y a fortalecer el desarrollo artístico de Guatemala. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta noche y a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando, por favor háganle caso a todos los consejos. El del licenciado Maúl y el del doctor Arredondo, cumpliremos todo. Muy buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches. Muchísimas gracias.